saber a nuestros alumnos. Antes que nada, es un gusto enorme para mí tenerte esta noche. Quiero darle a conocer a los compañeros que están en esta noche escuchándonos que el gran amigo Alejandro Sánchez López, él es compañero además de generación y además un gran doctrinario y aparte es magistrado del primer circuito, es así, ¿verdad? De materia Sí. civil y administrativa. Yo estoy adscrito al 14º Tribunal Colegiado en Materia Civil del primer circuito, aquí en la Ciudad de México. Bien, su currícula es muy grande, a manera nada más ejemplificativa, no quiero decir todo su currícula porque terminaríamos con la hora que tenemos hora y media que tenemos para la conferencia, entonces lo más importante pues es escucharlo, pero sí quiero decirles pues que él tiene una especialización judicial en el Instituto de Especialización Judicial de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, además tiene una especialidad en Administración de Justicia en Tribunales de Circuito en el Instituto de la Judicatura Federal, tiene un diplomado en Derecho Internacional de los Derechos Humanos, organizado por la Oficina del Alto Comisionado de los Derechos Humanos de la ONU, en el Instituto de la Judicatura Federal, un diplomado en Argumentación Jurídica en el Instituto Tecnológico Autónomo de México, además un diplomado en Argumentación Jurídica, aplicación de los estándares internacionales de derechos humanos y la perspectiva de género en la Facultad Latinoamericana de Ciencias Sociales de México, tiene formación de docente en Derecho Internacional de los Derechos Humanos en la Oficina del Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos y el Instituto de la Judicatura Federal. De igual forma, tiene un diplomado en Argumentación Jurídica impartida por la Universidad de Alicante en el Instituto de la Judicatura Federal y finalmente tiene una maestría en Derecho Judicial impartida por la Universidad Panamericana en el Instituto de Judicatura Federal. Como ven, ahora estamos de manteles largos con este gran currícula que tiene nuestro ponente y pues tratamos que en DIGAM tengamos buenos expositores para efecto de que nos saquen de nuestras dudas e incrementen nuestro acervo jurídico. Por ello le doy la más cordial de las bienvenidas. Es un honor para nosotros tenerte aquí en esta tarde. Muchas gracias. Muchas gracias. El honor es para mí, Dora, que me hayas invitado de compartir con el pequeño grupo que está en esta sesión. Entiendo el objetivo de esta exposición. Trataré de dar mis puntos de vista personales en cuanto a un tema que a mí me apasiona mucho, pero que es muy amplio. Como es tan amplio, yo en realidad quisiera tratar de sintetizar muy brevemente y prácticamente explicar cuál es la experiencia judicial en el dictado de la sentencia. No me ocuparé de las sentencias de amparo indirecto. He decidido tomar el modelo para esta exposición de una sentencia de amparo directo porque tiene las ventajas de que puedo incorporar en la exposición lo relativo al amparo adhesivo, que es una novedad a partir de la reforma constitucional del 2011 y de la nueva ley de amparo. Ya no está nueva desde el 2013, pero digamos que es una figura con la que no contábamos, por lo menos en el amparo, independientemente de que en otros mecanismos procesales como la apelación, sí se contaba con ella prácticamente en todos los códigos procesales del país. Y en cuanto también a incluir en esta pequeña exposición lo relativo al principio de mayor beneficio, que es una incorporación en la ley, pero que viene derivada de una jurisprudencia de la Corte, de una práctica jurisprudencial que se había estado suscitando en bastantes tribunales colegiados de circuito del país. Así que, bueno, con mucho gusto, yo quisiera exponerles algunas ideas que he tratado de condensar en esta exposición para tratar de compartirlos con ustedes de una manera muy sencilla. Quisiera mencionarles que para mí es muy importante identificar el amparo, pero sin alejarnos de la doctrina. Muchas veces uno trata de establecer como una separación entre la doctrina
y la práctica jurisprudencial, de tal manera que a veces pareciera que nosotros estamos alejados de la doctrina, pero aquí hay una relación constante, porque lo que los tribunales federales y cualquier tribunal del país produce son sentencias, y esas sentencias son fuente de examen y de cuestionamiento por la doctrina, por la academia. La academia, a partir de ese conocimiento que tiene de los fallos, los examina, los analiza, los cuestiona, los critica, y toda esa información después se replantea en las demandas cuando los abogados que tienen un caso acuden a la doctrina relativa, la plantean nuevamente en los tribunales, y entonces es una información que nos llega de nuevo. Hay una relación, hay una correlación muy estrecha entre la práctica jurisprudencial, la práctica judicial y el trabajo de los académicos. Entonces, aquí me parece que yo podría, esto me sirve para explicarles algo. En realidad, no, el trabajo judicial no es algo meramente intuitivo, que se va llevando a cabo de manera mecánica, sino que estos años que he tenido de trabajo en el Poder Judicial me ha permitido que necesito acudir a la doctrina para tomar a veces modelos que me sirvan para planificar una sentencia. Por ejemplo, para mí ha sido algo importante conocer criterios de tratadistas muy importantes como Michele Tarufo, que él tiene infinidad de obras en materia procesal, en argumentación en materia de hechos, y él ha sido alguien que a mí me ha dado muchas herramientas, que me ha inspirado para trabajar. Obviamente que lo que él ha escrito es muchísimo más de lo que nosotros podemos tomar en nuestros fallos, pero a lo que quiero acudir es a una referencia de él en cuanto a el trabajo de nosotros. Tiende a, está encaminado a emitir sentencias, pero estas sentencias, ¿qué contenido debe tener? Y un elemento importante es el elemento justicia. ¿Cuándo un fallo es justo y cuándo puede ser un fallo injusto? Este elemento yo lo tomo en cuenta porque Tarufo considera que solo puede haber un fallo justo o una decisión justa si se respetan por lo menos 3 principios como condiciones necesarias y suficientes para que podamos tener un fallo justo. Tiene que haber una interpretación, la mejor interpretación posible, la valoración rigurosa de las pruebas, que sea también, digamos, el ideal, la mejor valoración posible. Si mezclamos ambas cuestiones y además se respeta el principio de contradicción en el proceso, porque las partes participan en él, discuten y plantean sus pretensiones, y estas las recoge el órgano jurisdiccional, entonces tenemos un fallo que, cuando decide cuál es la norma aplicable o la norma que va a ser la base de la decisión, vamos a elegir la mejor interpretación posible. Y cuando vayamos a examinar el material probatorio, vamos a valorar el conjunto de pruebas de una manera tal que obtengamos un producto a partir de un razonamiento probatorio agudo que sea el mejor razonamiento probatorio posible. Y si además las partes tuvieron intervención y discutieron sus pretensiones, hay muchos elementos para que aquí se pueda dar un fallo justo. El dictado de una sentencia es una sentencia que generalmente, en un tribunal colegiado de circuito, generalmente es una sentencia que concreta inmediatamente la ejecutoriedad de la decisión. Es un fallo que, por regla general, es definitivo e inatacable. Excepcionalmente puede ser impugnado por medio del recurso de revisión, del que conoce exclusivamente la Suprema Corte de Justicia. Entonces, la regla general es una decisión terminal. ¿Por qué es importante poner énfasis en esto? Porque la decisión del tribunal, como definitiva e inatacable, tiene que ser una buena decisión.
Y si satisface estos principios que señala Tarufo, que no es sencillo conseguir, pues estaríamos ante el ideal de una sentencia que dicte un tribunal colegiado de circuito, que si generalmente va a examinar problemas de estricta legalidad, no va a poder llegar a la corte de tal manera que si el tribunal colegiado de circuito se equivoca, no hay forma de remediarlo. Entonces, cuando ya no hay nadie que nos revise, entonces tenemos que poner mayor empeño y mayor esfuerzo en obtener una decisión que sea la mejor decisión posible. A partir del año 2011, llegaron otras herramientas de tipo hermenéutico con las que ahora trabajamos, no solo los tribunales federales, sino todos los tribunales del país, todos aquellos órganos que cumplen funciones jurisdiccionales o cuasi jurisdiccionales. Todos los que tienen que aplicar el derecho tienen la obligación de aplicarlo, regidos bajo la regla o los principios que se establecen en el artículo 1 de la Constitución Federal. ¿Esto qué significa? Y esto lo tomo como un presupuesto de cualquier fallo que se emita, yo lo tomo como un presupuesto porque esta es la base que podemos tomar en cuenta para establecer cuál es la estructura formal y la estructura sustancial de una sentencia, sin olvidar que estamos hablando del juicio de amparo y que es un instrumento. Estamos trabajando con algo instrumental, pero que es muy importante. O sea, no estamos examinando un derecho en particular que tenga un contenido sustantivo así en sí mismo. Estamos hablando de un derecho, un mecanismo procesal del orden constitucional cuyo objetivo es tutelar derechos. Pero si el mecanismo de tutela de los derechos que tiende a proteger, si el mecanismo funciona, entonces se protegen los derechos. Si el mecanismo no funciona, entonces no podemos proteger los derechos. O sea, esta es la función, la gran responsabilidad que tienen los órganos de tutela de los derechos humanos, que tienen que llevar a cabo un trabajo pleno, preciso, eficaz, para que se puedan tutelar los derechos. Y por eso nos interesa que la sentencia de amparo, que es con lo que culmina el procedimiento de tutela de los derechos humanos, lo hagamos de la mejor manera posible. Porque si el amparo funciona, es un mecanismo adecuado que va a llevar a cabo el fin para el que fue diseñado. No es un fin en sí mismo, es un medio para conseguir un fin más importante, que es el reconocimiento de los derechos, la protección de los derechos. Entonces, para mí es importante insistir mucho en esta cuestión. Generalmente, una sentencia de amparo, por lo menos la podemos dividir en 4 partes. Me voy a ocupar poco de lo procesal y me enfocaré en otras cuestiones que para mí son más relevantes en la parte de fondo. Yo lo dividiría en 4 partes. Una parte a la que no le voy a dedicar mucho tiempo porque es algo que me parece que ya se puede dar hasta por sentado, que es lo relativo a la competencia. Cualquier órgano, cualquier autoridad solo puede ejercer funciones dentro del ámbito de su competencia. Y en el caso de un tribunal colegiado hay quienes citan la competencia y hay quienes no lo hacen. Pero lo importante es que la tengan. En mi opinión, el tribunal colegiado de circuito, los jueces, los juzgados de distrito, los tribunales unitarios y la Suprema Corte de Justicia sí tiene que justificar la competencia. Porque si la competencia es un derecho constitucional, que está en el artículo 16, y si estos órganos están diseñados para proteger los derechos fundamentales, pues no podríamos nosotros no cumplir con un derecho que nosotros pretendemos tutelar en otros casos. Entonces, hay algo que
que tiene que quedar casi por sentado, se reconoce desde antes, pero de eso no me voy a ocupar. Entonces, el primer bloque es lo relativo a la competencia. El segundo, la certeza de los actos. Hay una parte que yo más o menos he dibujado como de esta forma. Dice, una sentencia es como un proceso que va hacia arriba y luego cae. Y es un proceso de eliminación. Comenzamos con la certeza de los actos. Uno podría decir, esto es algo que es puede ser irrelevante, pero no es tan irrelevante porque a mí me tocó ver casos en la corte en donde el problema ya era un problema de constitucionalidad, pero alguien advertía que había dudas sobre si se había aplicado o no, si había un acto de aplicación o no, y el problema era cuando se reclama una ley con motivo de su acto de aplicación. Y alguien advierte que no había acto de aplicación. En ese momento se pronuncia sobre la certeza, considera que no existe un acto de aplicación de la ley y es una ley heteroaplicativa que requiere un acto de aplicación, decretaba el sobreseimiento y en automático, si se decreta el sobreseimiento por el acto de aplicación, por vía de consecuencia, se decreta el sobreseimiento respecto de la norma impugnada. Entonces, así de importante es establecer la certeza y que esto quede perfectamente establecido. También no quiero dejar de señalar que esto normalmente es una parte sencilla. Simplemente yo tengo años que me ha tocado encontrarme con un asunto donde se decreta el sobreseimiento porque los actos no existen. Habrá un sobreseimiento parcial, pero no un sobreseimiento total. Pero esto es importante. Y en este caso, hay en los tres siguientes espacios o etapas de esta sentencia, ya hablamos de la competencia, que no admite gran dificultad, la certeza, la procedencia del amparo y el problema de fondo, es decir, si los actos son constitucionales o son inconstitucionales, en cada una de estas fases tenemos que llevar a cabo decisiones parciales. Una sentencia se compone de una decisión final, pero viene precedida de varias decisiones parciales. La primera decisión parcial es lo relativo a la competencia. La segunda decisión parcial es lo relativo a la certeza de los actos. Si los actos son ciertos, se reconoce como tal. Si no son ciertos, se decreta el sobreseimiento por su existencia. Y aquí se acabó el problema si el sobreseimiento afecta todos los actos que se reclaman. En la segunda, en el tercer rubro, que tiene que ver con la procedencia de los actos, en este ya eliminamos los actos, o pudimos haber eliminado los actos que no se demostraron como ciertos. Nos ocuparemos solamente en el tercer bloque de los actos que sí son ciertos, sobre los cuales se reconoció su certeza. El problema de la procedencia va a implicar aquí determinar si los actos que son ciertos admiten la procedencia del amparo porque no se actualiza ninguna causa de improcedencia, o bien, si aquí en este caso, si son varios actos, vamos a eliminar algunos o los vamos a eliminar todos. En cuanto a que si se decreta el sobreseimiento total, si se decreta el sobreseimiento parcial, o bien, complica otro día, bien, ¿por qué no traes carro? Pásame. Si no, o bien, no se actualiza ninguna causa de improcedencia. Entonces, esta parte requiere separarla según lo que se esté impugnando y podemos hacer, yo creo que sobre todo al inicio, cuando uno va formándose, los secretarios tienen unas pequeñas hojitas donde van anotando en un cuadro relacionando qué actos son ciertos, qué actos son ciertos, qué actos no son ciertos, cuáles
respecto de cuáles actos se decreta el sobreseimiento, en cuáles casos se desestima y por tanto lo reservamos ya para el estudio de fondo. Entonces aquí es un proceso de eliminación. Vamos eliminando actos. Unos los eliminamos porque no son ciertos, otros los eliminamos porque se ha decretado el sobreseimiento y este puede ser total o parcial. Pero ya desde aquí yo aquí es donde creo que vale la pena empezar a utilizar las herramientas que nos proporciona la interpretación constitucional. Desde la procedencia, ¿qué impacto tiene la reforma del 2011 en materia de derechos humanos y en materia de amparo? Las causas de improcedencia, hay una serie de reglas que ya existían desde antes, ahora se han reiterado, pero ahora tenemos que replantearnos el problema de cómo interpretarlas. Un conjunto de criterios más o menos establecían que las causas de improcedencia son de aplicación estricta, que tienen que estar probadas plenamente para que se pueda decretar el sobreseimiento. No se tienen que estudiar todas las causas de improcedencia, basta que se invoque, que se demuestre una de ellas para que sea suficiente y se decrete el sobreseimiento sin necesidad de estudiar todas las demás. Hay causales preferentes a otras, etc. Pero este conjunto de criterios, ahora que cuando entró en vigor la nueva ley de amparo, y considerando que en realidad las disposiciones en materia de procedencia o de improcedencia solo cambiaron de lugar, antes estaban en el artículo 73, ahora están en el artículo 61, es esas causas de improcedencia, el texto que se refiere a cada una de ellas. Si es igual, entonces los criterios subsisten porque no se oponen a la legislación actual. Es decir, no choca con el sistema anterior y con el sistema actual. De tal manera que todo el conjunto de criterios que se fueron recopilando desde antes de que entrara en vigor la nueva ley, todos esos criterios pueden ser aplicables siempre y cuando no se opongan al nuevo sistema de procedencia del juicio de amparo. Generalmente, casi todas han subsistido. Sin embargo, aquí sí puede haber una posibilidad, puede haber un replanteamiento. Esa causal de improcedencia la podemos reexaminar porque ahora hay otros criterios que tenemos que tomar en cuenta. Con motivo del texto del artículo primero, del texto primero de la Constitución Federal, pues ahora nos podemos plantear si esa interpretación que llevó a cabo la Corte es válida, sigue siendo válida, si el precepto que la prevé se puede interpretar de una manera tal que sea compatible con los derechos humanos y si supera este test, entonces nosotros podríamos seguirla aplicando. Aquí tendríamos que tomar en cuenta algo. No, me referiré un poquito al tema de inconvencionalidad, así de un modo muy sencillo, un esquema muy sencillo para que sea más comprensible. De repente el tema de la inconvencionalidad como que lo traemos muy fácil de desarrollar en cualquier escrito o en cualquier sentencia y la mencionamos como si habláramos de fundamentación y motivación. O sea, tan común, tan liso y llano como una fundamentación y motivación. Pero esto no es tan sencillo. Cuando en una demanda veo, dice, la interpretación del tribunal no tomó en cuenta el control de convencionalidad o la interpretación conforme. Y en realidad, cuando hablamos del control de la convencionalidad, vamos a irlo utilizando. Ahora en el tema de la procedencia, después en el tema de fondo. ¿Cómo introducirlo en este caso para que no sea algo que lo manejemos sin control, sin rigor? ¿Cómo
ha diseñado la Corte los criterios que deben ser observados como parámetros de control de la convencionalidad. Nosotros, desde hace muchos años, formamos parte del sistema americano de derechos humanos y del sistema universal de protección de los derechos humanos. Formamos parte del conjunto de estados que integran la Organización de las Naciones Unidas y hay un sistema de control de convencionalidad con otro diseño, pero hay un sistema que ya es más cercano a nosotros, que es el Sistema Americano de Protección de los Derechos Humanos, que tiene dos órganos, la Comisión Interamericana de Derechos Humanos y la Corte Interamericana de Derechos Humanos. A raíz de una serie de criterios, y como desde el año 1998 México aceptó la jurisdicción contenciosa de la Corte Interamericana, los criterios de la Corte Interamericana son obligatorios para el Estado mexicano. De ahí deriva que nosotros tengamos en el artículo 2011 un fuerte elemento que nos vincula al sistema interamericano, además del sistema universal, para tener que aplicar esos criterios de la Corte Interamericana en nuestra legislación interna y en nuestros criterios de interpretación de todos los órganos, incluida la Corte hasta nosotros. Tanto los tribunales federales, cuando actúan como órganos de amparo, ejercen también un control de convencionalidad. Somos, digamos, jueces convencionales. Y todos los demás órganos de los estados y de federales también, que no cumplen funciones de amparo, también son órganos del sistema interamericano, son órganos de convencionalidad. Todos en todas las instancias, en todos los fueros, cuando van a aplicar una disposición, tienen que ejercer la función de órganos garantes de la convencionalidad. Y eso implica que puedan controlar la interpretación y las normas que son contrarias al sistema americano de derechos humanos o al sistema universal. Pero estamos más familiarizados con el sistema americano. Si yo me quedo en la parte que tiene que ver con la procedencia, implica que cuando yo debo examinar una disposición que considero establece una causa de improcedencia que es aplicable en ese caso y que puede dar lugar al sobreseimiento, puedo llevar a cabo un control de convencionalidad difuso, porque los órganos de amparo pueden, de acuerdo con un criterio de la Corte, pueden ejercer control de convencionalidad solo respecto de tres ordenamientos: ley de amparo, ley orgánica del Poder Judicial de la Federación y Código Federal de Procedimientos Civiles, cuando se aplica supletoriamente a la ley de amparo. ¿Sí? Entonces, solo podemos ejercer control de convencionalidad difuso cuando examinamos esos tres ordenamientos. Y eso lo hacemos cuando examinamos el tema relativo a la procedencia. Y obviamente que ya en el fondo ya lo veremos algunas diferencias. Entonces, cuando llevamos a cabo el estudio de la procedencia del amparo, nosotros podríamos examinar una disposición y al examinarla, y esta es, digamos, la aplicación del control. Si el tribunal considera que esa disposición admite una interpretación o varias interpretaciones, puede, en principio, identificar cada tipo de interpretación. ¿Cuántas interpretaciones pueden derivar de una disposición? Muchas, dependiendo del criterio de interpretación que apliquemos. Si aplicamos un criterio literal, gramatical, teleológico, sistemático, en fin. Aquí podemos tomar en cuenta todos los criterios de interpretación que existen en el mercado jurídico. Cuando nosotros examinamos cada disposición, el texto, porque en este caso primero tenemos que llevar a cabo una operación lógica.
vamos a identificar cuál es la disposición que resuelve el problema relativo. O sea, en cuanto al tema de procedencia y en cuanto al tema de fondo. Cuando yo les decía de lo importante que es la doctrina y de la que a veces pareciera que uno nos separa, en realidad no nos separamos. Hay un autor polaco que se llama Jerzy Groblewski, que tiene un modelo de una decisión, modelo de decisión racional. Y él separa este modelo, es como si yo agarrara una hojita en blanco y lo separara. Decisión de interpretación, decisión de evidencia. Primero, selección de la norma aplicable y al final, decisión de consecuencias. Es como si cuando yo tengo un proyecto, separo cada apartado y lo desgloso. En el tema de la certeza puedo hacer lo mismo, en el tema de la procedencia también y en el tema de fondo. En cuanto a la procedencia, selecciono la norma aplicable, la que me permite resolver la cuestión que estoy examinando. ¿Cuál es la disposición que las partes están invocando como la que funda la eventual improcedencia del amparo? La someto a la interpretación. Primero determino si es aplicable o no. Después, ¿cómo puedo interpretarla? Y en esto entra el artículo primero también. Si tengo varias interpretaciones posibles, porque si yo aplico el criterio literal, considero que sí se actualiza la causa de improcedencia. Pero si invoco el criterio teleológico o el criterio sistemático, llego a la conclusión de que no se actualiza esa causal, entonces ya tengo varias interpretaciones posibles. Estoy ahora la decisión de interpretación. La segunda. La primera fue decisión, identificación de la norma aplicable. Segundo, decisión de interpretación. Ya tengo varias interpretaciones posibles. ¿Cuál voy a elegir de esas interpretaciones? Y aquí es donde utilizamos el mecanismo de control de convencionalidad y decidimos, nos quedamos ahí porque puedo decir, la interpretación, ¿cuál es? Voy a elegir de este conjunto de interpretaciones, ¿cuál es la interpretación que es conforme con la Constitución o que es conforme con la protección de los derechos fundamentales del quejoso? ¿Cuál de ellas es la que es más compatible? Desde luego que en este caso hay un derecho fundamental que está en medio, el derecho de acceso a la justicia, acceso efectivo a la justicia. Si yo tengo dos interpretaciones, una que me permite justificar que esta causal de improcedencia se actualiza y daría lugar al sobreseimiento. Pero tengo otra interpretación que me lleva al otro extremo. Con esta interpretación llego a la conclusión, justifico que la causal no se actualiza. Y esta interpretación puedo elegirla porque es más compatible con la tutela de los derechos humanos. Esta permite un acceso efectivo a la jurisdicción, y la otra, la que tiende al sobreseimiento, esa causa de improcedencia la debo descartar. Entonces, la interpretación conforme ¿es una interpretación distinta? No. Hay un autor al que me gusta mucho leer y lo sigo. Yo les sugiero que cuando tengan oportunidad lean algo de Francisco Javier Esquiaga Ganuzas. Es extraordinario en temas de interpretación y él, a pesar de que es vasco español, conoce perfectamente el sistema jurídico mexicano y el sistema constitucional. Entonces él considera, y obviamente sigue a otra corriente, y es, en realidad la interpretación conforme no es una nueva interpretación. No podemos decir, yo tengo tres interpretaciones, la interpretación literal y la interpretación sistemática y la interpretación conforme. No, la interpretación conforme no es una distinta interpretación, simplemente es una directiva de selección de significado. La interpretación conforme es
la regla que me permite elegir una u otra. Yo elijo la que es más conforme con la Constitución, con la protección de los derechos fundamentales. Pero esto que estoy haciendo simplemente es utilizar una regla desde arriba y localizar una, dice, esta es la que es más conforme. No es otra de interpretación, es un método de selección de significado. Es lo que me permite a mí elegir de varias una. Y en el caso del tema de la procedencia, nosotros podemos seguir este mecanismo. Bueno, ya pasamos la decisión de interpretación. Después abrimos otro, decisión de evidencia. Ya tengo una norma que me va a servir de base para resolver el problema de la procedencia. Ya examiné la disposición y derivé varias interpretaciones y una de ellas fue la que elegí y la que me sirve para descartar la actualización de la causa de improcedencia. A lo mejor hasta ahí ya tengo varias interpretaciones, pero puede ser que yo haya descartado varias y me haya quedado con una que podría dar lugar a la actualización de la causa de improcedencia. Entonces ya pasaría a la decisión de evidencia. Y en la decisión de evidencia aquí el problema es probatorio. Con el conjunto de pruebas que hay en el expediente y sobre la base de que ya tengo una interpretación de esa disposición, ¿se actualiza o no se actualiza esta causa de improcedencia? En este ejemplo yo quiero imaginarme que la descartamos, que ya pasamos por este proceso y ya lo descartamos. Y entonces vamos a pasar a la cuarta etapa del fallo. A lo mejor es muy breve, pero ojalá que no sea incomprensible. Entonces ya pasamos competencia, certeza de los actos, procedencia. Y si superamos lo relativo a la certeza, lo relativo a la procedencia, y ya estamos en el problema de fondo, aquí nuevamente vamos a hacer un nuevo ejercicio, porque tenemos aquí ante sí otra decisión parcial, pero que es la más importante, porque es la que nos va a permitir decidir si declaramos constitucionales o inconstitucionales los actos reclamados, y en esa medida, si concedemos o negamos el amparo. Entonces, aquí nuevamente podemos tomar en cuenta el mismo modelo. Tenemos una decisión de selección de la norma aplicable que va a servirnos para fundar la decisión de fondo, una decisión de interpretación, una decisión de evidencia y una decisión de consecuencias, porque aquí vamos a atribuirle consecuencias a lo que decidamos. Entonces, si yo comenzara nuevamente en mi trabajo jurisdiccional, yo podría hacer en otra hojita, así hacer ese desglose. Y en este caso, yo creo que sería importante que consideráramos todas las posibilidades que se pueden presentar. Para mí, en lo relativo al problema de fondo, habría que tomar en cuenta todo lo que hay, todos los criterios que existen en torno a lo que debe contener un concepto de violación, el principio de mayor beneficio, el amparo adhesivo. Yo obviamente me estoy inclinando por el amparo civil porque esto nos permite incorporar el tema del amparo adhesivo y una serie de criterios que son muy útiles para llevar a cabo un estudio que nos permita confrontar todas las cuestiones que se pueden ventilar en una sentencia de amparo directo. Primero, causa de pedir. Lo más importante en una sentencia de amparo directo es, primero, identificar cuál es el acto reclamado, cuáles son los argumentos que se expresan en contra del fallo reclamado, y a partir de la identificación de esos elementos podemos atribuirle varias consecuencias.
Desde ese momento uno puede hacer mentalmente o lo puede hacer por escrito, nos podemos anticipar a un resultado. Y esto es bien importante porque ahora necesariamente tenemos que hacer eso. Tenemos que ubicarnos desde el momento en que estamos leyendo la sentencia y los conceptos de revelación en la posibilidad de o concedemos el amparo o negamos el amparo. ¿Tiene razón o no tiene razón? La base es qué argumentos son los que se expresan en los conceptos de revelación. Y aquí nosotros vamos a acudir a una regla muy importante, que es la causa de pedir. Durante muchos años, sobre todo en la materia civil y administrativa, rigió un criterio de la tercera sala, antes, o sea, cuando había 5 salas, la tercera sala tenía como un cierto peso e impuso varias jurisprudencias donde establecía cómo se debía expresar un concepto de violación. Cómo se debe expresar un argumento para que pueda ser tomado en cuenta por el juzgador y pueda ser considerado apto para conceder o para negar el amparo. ¿Es fundado o es infundado? La Corte, de modo riguroso, o sea, apegándose a la manera de un silogismo, exigía que había que ser muy preciso, hasta establecía que había que llevar a cabo un razonamiento en el que la premisa mayor era la norma constitucional violada, los actos reclamados la premisa menor y la conclusión es, ¿tiene razón o no tiene razón? Pero exigía que se formulara de una manera formal, apegada a un silogismo, o sea, un razonamiento correctamente formulado. Y de ese modo se empezó a poner una serie de exigencias formales para la formulación de conceptos de violación, lo cual provocó que durante mucho tiempo el amparo fue, yo creo que todavía hay secuelas, pero esto cada día se reduce más, que el amparo fuera un instrumento sumamente técnico al que se podía acudir cuando se tenía un asesor bien preparado y que si el abogado que asesoraba al quejoso no estaba lo suficientemente preparado para eso, para formular argumentos sólidamente formulados, impecables en su aspecto formal, pues podía llevar a la posibilidad de que se le negara el amparo por la deficiencia en la formulación del planteamiento de los argumentos. Y esto fue algo que generó muchos fallos adversos a los quejosos durante mucho tiempo. En los años 70 había en el primer tribunal colegiado en materia civil del primer circuito, había un magistrado, después fue ministro en la sala auxiliar, pero el ministro, en ese tiempo magistrado Guillermo Guzmán Orozco, él, muy documentado en el derecho norteamericano, tenía muchísimos criterios novedosos, revolucionarios, pero generalmente no eran aceptados por sus compañeros y constantemente él tenía que formular voto particular porque la mayoría decidía resolver en forma contraria a lo que él pretendía. Y uno de los criterios que él sí pudo imponer fue el de la causa de pedir. Es decir, no importa cómo lo formules, o sea, no importa si lo dices bien o lo dices mal, desde el punto de vista formal, lo que importa es que lo digas, como lo digas. Y por tanto, sí, como lo digas, yo lo voy a estudiar, porque voy a atender simplemente que me digas qué fue lo que pasó, o sea, cuál fue la lesión que se te provocó, en la forma en la que se exprese. Y de esa manera, ese criterio, obviamente que pervivió, pero en realidad pervivió junto con la jurisprudencia de la tercera sala, que exigía que el concepto de violación se formulara como un silogismo. En 1996, si no mal recuerdo, el ministro Díaz Romero, con el que yo trabajé en la Corte, él acogió el criterio del primer tribunal colegiado en materia civil, en materia administrativa, e incorpora en una jurisprudencia de la segunda sala
el criterio de que para formular un concepto de violación bastaba con que se atendiera a la causa de pedir. Es decir, un argumento mínimo, pero suficiente para que se entendiera qué reclamas, qué estás cuestionando, y yo lo voy a estudiar. Órgano de amparo, yo lo voy a estudiar. Entonces, esto es importante, porque ya nadie podría decir, voy a suplir tus conceptos de violación, o sea, como si te hicieran un favor. No, o sea, no me tienes que suplir nada, aunque sea mal, pero yo te lo dije. Así que tienes que darme una respuesta, porque yo te lo estoy planteando correctamente. Cambia todo el panorama. Después ese criterio de la segunda sala constituyó jurisprudencia, pues, hubo muchos precedentes y por tanto se armaron los cinco para integrar la jurisprudencia, y como pues los ministros presentan asuntos en salas y en pleno, después el pleno también hizo eco y también aprobó una jurisprudencia que es idéntica. Las dos jurisprudencias se refieren a lo mismo y en las dos se asume el criterio de la causa de pedir. Es decir, la formulación de un concepto de violación debe satisfacer la causa de pedir como argumento mínimo. Esto es importante. Y después, yo creo que de aquí pasamos a otro. A ver, independientemente de que satisfagas la causa de pedir, lo que tú dices es suficiente argumentación o no. Y la otra es, ¿tienes razón o no? Porque puedes tener la razón, pero lo que tú me dices es insuficiente. Aquí ya tenemos un problema diferente. Aquí tenemos que examinar el principio de estricto derecho y de la suplencia de la queja. Aquí antes el principio de estricto derecho era muy amplio, la suplencia era más reducida, y ahora, con el paso del tiempo, pues el principio de estricto derecho cada día se reduce más y se amplían los supuestos de la suplencia de los conceptos de violación. Esto implica que el tribunal puede, en algunos casos, si hay un principio de argumentación, o sea, en algunos casos, el tribunal necesita que le digas algo mínimo, una base, aunque sea deficiente, para que se pueda suplir. En otros casos, dependiendo de algunas materias, como la materia penal, o se trata de menores incapaces, etcétera, en materia agraria, o sea, ni siquiera tienen que formularse conceptos de violación, porque allí la suplencia implica incluso la integración de la argumentación por parte del Tribunal de Amparo. Incluso en el artículo 79 ahora de la Ley de Amparo, hay un conjunto de supuestos en los que procede la suplencia de los conceptos de violación y de los agravios. Y antes había 6 supuestos. Ahora se añadió un séptimo, que se refiere a que deben suplirse cuando el quejoso recurrente presente un problema de pobreza extrema o marginación. Entonces, cuando la situación de pobreza del quejoso del recurrente implica una situación de alta vulnerabilidad que le impide el acceso efectivo a la jurisdicción de amparo o a la jurisdicción local o de instancia, los tribunales federales pueden suplir en ese caso también los conceptos de violación, y dependiendo del supuesto que se trata aquí, me parece que no se requiere un mínimo de argumentación. Además de esta figura de la suplencia de los conceptos de violación, que la añadiríamos a la causa de pedir, ya tenemos 2 herramientas que nos permiten llevar a cabo la tarea jurisdiccional: examinar los conceptos de violación bajo el criterio de la causa de pedir, examinar si es necesario suplir o no los conceptos de violación, y además también tenemos un criterio que es muy interesante y más o menos novedoso. Es el principio de mayor beneficio. El principio de mayor beneficio se encuentra en las disposiciones que reglamentan el juicio de amparo directo, pero eso no implica que esa disposición no sea aplicable en el juicio de amparo indirecto. Yo diría que actúa como una regla general, y como regla general
esa sería aplicable tanto para el amparo directo como para el amparo indirecto. Y si en algún momento fuera un problema de interpretación, es que esta disposición no está en las reglas del amparo indirecto, yo creo que habría que aplicarla por analogía, porque desde luego que las reglas que regulan el juicio de amparo directo y las que regulan el juicio de amparo indirecto presentan identidad sustancial. O sea, hay una identidad sustancial porque ambos conjuntos de disposiciones tienen como propósito la tutela de los derechos fundamentales, unos que son impugnables en la vía de amparo directo y otros que son impugnables en la vía de amparo indirecto, directo e indirecto. Entonces, esa regla que se establece en el capítulo del amparo directo es aplicable, lo podemos entender, es aplicable como regla general. O bien, si se rechazara esta opción, entonces sería aplicable por analogía, porque ambos conjuntos de disposiciones tienen una identidad jurídica sustancial y por eso es aplicable, sería aplicable. En cualquier caso sería aplicable el principio de mayor beneficio. ¿Qué implica el principio de mayor beneficio? A lo mejor, primero un poquito el antecedente. Los tribunales han sostenido a lo largo del tiempo, en realidad, esta práctica. Cuando voy a conceder el amparo o cuando voy a estudiar los conceptos de violación, generalmente establecemos un orden o una prelación. ¿Qué argumentos se tienen que estudiar primero y en segundo lugar, etcétera? ¿Cómo podemos armar la prelación en el estudio de los conceptos de violación? Aquí tendríamos que primero determinar qué es impugnable a través de un juicio de amparo directo. ¿Qué tipo de violaciones se pueden plantear? Violaciones de fondo, porque se está cuestionando directamente el fallo reclamado. Violaciones formales y violaciones procesales. Violaciones procesales cometidas durante el procedimiento y violaciones formales que se cometen en la sentencia. ¿Cuáles son las violaciones formales? Generalmente son aquellas formalidades de omisión, o sea, son cuestiones que se omiten en la sentencia, no en el procedimiento, se omiten durante el dictado de la sentencia. No estudió un agravio, no estudió una prueba o varias pruebas, no estudió una excepción, etc. Las omisiones que impactan en la sentencia reclamada, esas son las omisiones, las violaciones formales. Entonces nosotros también, si quisiéramos hacerlo gráficamente, diríamos 3 apartados: violaciones procesales, violaciones formales y violaciones de fondo. Pero en correlación con cada una de estas violaciones procesales, también se pueden impugnar normas generales, del tipo que sea, contenidas en tratados, contenidas en leyes federales o locales, reglamentos federales o locales, acuerdos de observancia general, etcétera, etcétera. Cualquier ordenamiento de carácter general entra en este supuesto. Y lo vamos a correlacionar con cada una de las violaciones que son invocables en la demanda de amparo. Puede ser que la violación procesal implique la aplicación de una norma general y, por tanto, impugno la norma porque se aplicó durante el procedimiento. O impugno una norma que está vinculada con una violación formal o con una violación de fondo. Y aquí en este caso y yo creo que a veces parece que hasta puede ser algo que identifica a un secretario, o sea, a veces puede uno identificar a un secretario, el nivel de un secretario, en la medida en que sabe colocar en el armado de la sentencia el lugar que le corresponde a cada tipo de violación, para decir, el que hace esto puede hacer muchas cosas más. Primero, aquí diría, tenemos que identificar
¿qué vamos a hacer? ¿Vamos a conceder el amparo o vamos a negarlo? Porque también esto influye para que establezcamos el orden. Si vamos a negar el amparo, y ya desde antes hacemos un prejuicio, y este prejuicio es válido. Hacemos un prejuicio y mentalmente ya identificamos por qué vamos a negar, por qué vamos a desestimar todas las violaciones. ¿Cómo los acomodo? Normalmente, si se va a negar el amparo, se examinan las violaciones procesales, luego las formales y por último las de fondo. Si vamos a negar, lo hacemos así, como del principio, de lo más bajo hasta lo más alto, en ese orden. ¿Y qué pasa con las normas que se impugnan? Las vamos a acomodar en esa parte justamente correlativa. Si se reclama como violación procesal un acuerdo que desechó pruebas y lo que se impugna es la disposición que invocó el juez para desechar la prueba, entonces aquí podemos también llevar a cabo un pequeño ejercicio. Cada parte tiene varias posibilidades. En cada caso podemos formular varias hipótesis. Y después de llevar a cabo este ejercicio, podemos elegir también una hipótesis especial. Si nosotros, cuando vemos la violación procesal, advertimos que se funda en una disposición y que es aplicable, o sea, podemos decir, a ver, primero, ¿cómo interpretamos esta disposición? Porque a veces podemos llegar a la siguiente conclusión. Sí se aplica la disposición que se tacha de inconstitucional. Sí se aplica, pero quizá el juez que la aplicó le dio una interpretación diferente. Y nosotros advertimos que el problema no está en la norma, porque la norma establece una previsión que es racional para decir, en estos casos yo no te voy a admitir la prueba. Pero si el problema es la interpretación, podemos decir, ¿cómo lo interpretó el juez? El juez la interpretó de modo restrictivo. Bajo esta interpretación literal, sistemática, teleológica, lógica, histórica, la que sea, le lleva a la conclusión de que debe desecharse la prueba y esta interpretación, entonces, es restrictiva, el tribunal puede advertir que la interpretación es equivocada y que si se interpretara de un modo diferente, entonces habría que darle la razón al quejoso y habría que reconocer la constitucionalidad de la norma. O bien, la interpretación del juez es correcta, el texto que se impugna, la norma general impugnada, no es contraria ni a la Constitución ni a los tratados internacionales y por tanto deben desestimarse los conceptos de violación o los argumentos en los que se ataca tanto la ilicitud del desechamiento como de la norma que sirve de base para desechar la prueba. Y así sucesivamente. Aquí yo debo de hacerles notar algo que creo que es importante. Los tratados, también se pueden impugnar tratados, pero aquí tenemos que establecer una diferencia. Hay tratados, y eso lo pueden verificar en el artículo 107, fracción primera de la Ley de Amparo. Hay tratados que nos sirven como parámetro de control. Y hay tratados que son impugnables a través del juicio de amparo porque son tratados que fungen como objeto de control. ¿Cuáles son los tratados internacionales que son parámetro de control? Los que se establecen en el artículo primero de la Constitución Federal. La Constitución, el parámetro de regularidad de la Constitución, el parámetro, la base normativa que nos sirve para controlar las normas las normas que pueden ser contrarias a la Constitución o a los tratados internacionales en materia de derechos humanos, son aquí el parámetro de control. Nuestra base normativa,
Nuestra base normativa es Constitución y tratados en materia de derechos humanos. Esto lo tenemos en una mano. Esto es lo que me va a permitir ver el filtro que me va a permitir examinar todos los actos de las autoridades, incluidos otros tratados internacionales. Puede ser que haya un tratado internacional que no sea de derechos humanos, que sea un tratado comercial o de cualquier tipo, pero que no establezca un derecho humano. Y si ese tratado en su texto viola derechos fundamentales, es objeto de control. Yo lo puedo cuestionar a través del amparo. Y a lo mejor puedo decir, ese tratado internacional viola otro tratado internacional. Pero uno es parámetro de control de la regularidad constitucional. Y el otro tratado que aquí viene a impugnar el quejoso es un tratado que es objeto de control. Entonces, cualquier ordenamiento puede ser objeto de control a través del amparo. Y aquí se da esa situación que parece una paradoja, pero no lo es. Si uno establece bien la diferencia y puede separar los tratados que nos ayudan y sirven como parámetro de control de los tratados que son objeto de control. Entonces, bueno, ya seguimos viendo los demás. La violación formal, ya examinamos una y la descartamos. Empezamos con esto porque vamos a negar el amparo. El segundo paso es las violaciones formales. Si hay normas que se impugnan como inconstitucionales, volvemos a hacer el mismo procedimiento de control. Interpretamos, a ver, cuál es el acto cómo se da esta violación, si esa violación efectivamente viola derechos fundamentales y si la norma en que se basa la autoridad para decidir cómo lo hizo, eso no contraria a la Constitución o a los tratados internacionales. El mismo procedimiento tenemos que realizar. Y al final, en el fondo, también, aquí vamos a hacer el mismo procedimiento metodológico. ¿Cuál es la norma que sirve de base para que la autoridad responsable haya resuelto en estos términos? ¿Cómo la podemos interpretar? Y si se impugna, aquí es importante, porque a lo mejor el problema no es un problema que nos lleve a la inaplicación de la norma. Simplemente, a lo mejor el problema se queda reducido a un tema de interpretación, porque antes de que digamos que una norma es contraria, primero debemos de ver cómo interpretarla, porque la clave de todo para mí es la interpretación. La interpretación nos puede ayudar a evitar declarar una norma inconstitucional, o la interpretación nos corrobora que ya ninguna interpretación es posible. No hay ninguna forma de interpretar la disposición de manera que ya no podamos declararla inconstitucional, porque después de llevar a cabo una interpretación rigurosa, llegamos a la conclusión de que no admite ninguna interpretación que sea compatible con los derechos humanos contenidos en nuestros ordenamientos, que son el parámetro de control. Y por tanto, ahí podríamos inaplicarlo. Entonces, primero, no podemos llegar al último paso, que es la inaplicación, si antes no pasamos por el filtro de la interpretación. Y esto es clave en esta parte. Ahora, ¿cómo funciona en el caso en el que apliquemos el principio de mayor beneficio? ¿Cómo estructurar esta misma metodología? Ya no vamos a utilizarlo en este orden que teníamos: violaciones procesales, violaciones formales y violaciones de fondo. A lo mejor vamos a desaparecer todo, porque ahora tenemos que llevar a cabo una selección. Y antes de esto, o sea, así brevemente, yo les diría, a ver, ya les había dicho que había una contradicción de tesis, la Suprema Corte la resuelve. Es un criterio que surge en la jurisprudencia. Y el problema que se suscitó en la Corte era porque una sala consideraba que primero había que examinar el problema de constitucionalidad y otro decía no necesariamente. Tendrías que elegir cuál es el argumento que implica mayor beneficio. Pues la Corte resuelve
la contradicción. Si tenemos un caso en el que hay argumentos de legalidad y hay argumentos de constitucionalidad, ¿qué tenemos que estudiar primero? La regla general, antes, y lo que generalmente hacían todos los órganos jurisdiccionales era, primero se tienen que estudiar los conceptos de violación sobre temas constitucionales y luego los de legalidad. Y el Pleno consideró que esto no es así, porque el criterio rector para determinar cuáles son los argumentos que se deben estudiar es el principio de mayor beneficio. En esta sentencia, es una sentencia muy interesante. No recuerdo el año, pero fue antes del 2000. Sin embargo, esta jurisprudencia fue muy importante porque ahora esa sentencia se incorpora en su esencia en el artículo 189 de la Ley de Amparo. Nosotros no lo teníamos en la ley. Lo llevábamos a cabo algunas veces, o sea, era poco utilizado, pero era utilizado. El principio de mayor beneficio. Y no lo habíamos identificado como tal. No lo teníamos así sistematizado, estudiado así. Pero cuando el legislador expide la nueva ley de amparo, toma el criterio de la Corte y lo incorpora en síntesis en el artículo 189. Aquí, por ejemplo, cuando alguien tuviera dudas, bueno, ¿cómo entender el principio? ¿Cómo hacerlo operativo? ¿Sí? ¿Qué es lo que siempre tenemos que ver? ¿Cómo se entiende este precepto para que podamos aplicarlo y aterrizarlo en la vida diaria, en el trabajo jurisdiccional diario? Bueno, la Corte dio una serie de criterios y por tanto, en mi opinión, esa disposición, el 189, cuando haya dudas sobre su interpretación correcta, debemos acudir como fuente de consulta a la jurisprudencia, a la ejecutoria de la Suprema Corte de Justicia. Cualquier duda que se suscitare, la fuente de consulta obligada para darle la interpretación correcta es la ejecutoria de la Suprema Corte de Justicia, porque ahí está su origen. Lo que dice la Corte es lo siguiente: no importa si lo que tú reclamas es una norma general o un acto concreto de aplicación, para tener que determinar que primero tienes que examinar la constitucionalidad de la norma y después el acto de aplicación. No, depende. Y eso no solo eso surgió con ese problema, pero ahora nosotros lo aplicamos en todos los casos, se hayan impugnado normas o no. Y ahora, si acudimos a la ejecutoria de la Corte, habría que seguir los pasos. La Corte dice lo siguiente: ¿cuál es la labor que tienen que hacer los tribunales? Lo que los tribunales deben hacer es, primero, a ver, vamos a leer todos los argumentos. Vamos a identificar todos los argumentos. Violación procesal, violación formal, violación de fondo. Y en las mismas violaciones de fondo podemos hacer otras separaciones. Hay cuestiones más importantes. O sea, todas pueden ser de fondo, pero hay cuestiones más relevantes que otras. La clasificación tiene que ser general, y después de esa clasificación, aquí también hay que llevar a cabo un prejuicio, un juicio anticipado. A ver, ¿qué pasaría en el marco general de la argumentación? Vamos a separar cada uno de ellos. ¿Cómo los clasificamos? Y vamos a hacer lo siguiente. Cuando ya separamos todos los argumentos y determinamos que hay varios que son fundados, aquí tiene que haber esa situación. Si hay varios argumentos que son fundados, imagínense que una violación procesal es fundada, una violación formal es fundada y una violación de fondo también es fundada. Hay 3 violaciones fundadas. Y además está el tema de constitucionalidad, si ustedes quieren. El tribunal tiene que determinar qué consecuencias derivarían de elegir cualquiera de esos 3 argumentos. Es decir, ¿qué pasa si concedo
porque esta violación procesal es fundada. ¿Qué pasa? ¿Qué consecuencias habría si declaro fundada una violación formal y si declaro fundada una violación de fondo? Si lo ejemplificamos en un juicio reivindicatorio, por ejemplo, donde el actor obtuvo todo, condenaron al demandado y en la sentencia de primera instancia se condena al demandado, en segunda instancia se confirma la sentencia que condena al demandado y en los conceptos de violación cuestiona violaciones procesales, violaciones formales y violaciones de fondo. Y una de las violaciones de fondo es el documento de propiedad que exhibe el actor está viciado o no demuestra la propiedad, se refiere a otros, los vicios que ustedes quieran, pero ataca la validez o ataca la eficacia del título de propiedad que exhibe el demandante. Por tanto, aquí es el ejercicio el siguiente. Si yo concedo porque se le desechó una prueba al demandado, ¿qué voy a ganar? Pues que se reponga el procedimiento y se reponga el procedimiento a partir del punto donde se cometió la violación y vamos a regresar de nuevo, a reiniciar el procedimiento. Esa sería la consecuencia. Si tenemos una violación procesal, le dicen, es que no examinó una excepción que tiene que ver con una cuestión procesal o con cualquier tipo de cuestión, incluso hasta atinentes al documento que sirve de base de la acción. Y en el otro caso dice, a ver, si le concedemos al demandado porque ese documento es ineficaz y el tribunal llega a esa conclusión, ¿qué caso tiene que repongamos el procedimiento? ¿Qué caso tiene que ordenemos que el tribunal dicte una nueva sentencia y examine la cuestión omitida? ¿Qué es lo que le da una mayor protección? ¿Qué es lo que impacta más en la tutela de los derechos del quejoso? Pues si el tribunal considera que ese documento no justifica la propiedad del demandante, con eso se cae todo. Y es muy fácil. Si el argumento más fuerte es este escritorio, y sobre eso están libros y libros y libros. Si yo quito el último libro, lo pongo a un lado, todo está tal cual, no se mueve nada. Y así sucesivamente voy quitando de lo último hasta lo que está en la base. Pero si yo quito la base, se nos cayó todo. Y ahí es donde se refleja la mayor protección. Conforme al principio y mayor beneficio, yo voy a elegir el argumento que permite otorgarle al quejoso una mayor protección. Este es el principio de mayor beneficio. Pues en este caso, ¿qué pasa con todo el resto de conceptos de violación? No se tienen que estudiar porque es innecesario, porque no provocarían que hubiese una protección mayor. Y además, si lo estudiáramos, imagínense que a lo mejor ahí, en el argumento más fuerte, tardamos una semana en presentar el proyecto. Pero si lo estudiamos todos, nos tardamos 3 meses o 2 meses. Entonces, hasta por el tiempo es esto, ¿para qué lo detenemos más? Si esto es suficiente. Y lo que decía la Corte en cuanto al tema de constitucionalidad, no siempre se tiene que estudiar primero la norma general y después los vicios, las cuestiones de legalidad. El argumento que es elegido como razón para conceder el amparo es una cuestión de legalidad. ¿Qué implica? Si yo elijo este argumento, es suficiente para que se destruya el acto en su totalidad. Pero ¿qué pasaría si la norma que se impugna es la que
sirve de base para la condena en costas. O sea, imagínense, es inconstitucional, sí, pero pues sigue habiendo una base que me condena. Eso es lo mínimo. El tema de las costas es una consecuencia y el argumento que es elegido para conceder el amparo es un argumento que es base de todo y eso provoca que todo lo demás se caiga. Entonces, si yo elimino la consecuencia, dejo viva la causa, pero si yo concedo por lo que es la causa de todos los demás actos, entonces yo estoy concediendo y destruyendo en su totalidad todo lo que hay sobre la base. O sea, todo se destruye y la protección no deja ningún espacio para que quede viva. No queda ningún espacio intacto. Todo se destruye. Esto, fíjense que el 189, me parece, también está, como les decía, en la regla del juicio de amparo directo. Pero creo que obvio que esto también tiene que regir en el amparo indirecto. Y por tanto, esa regla opera como regla general, que es aplicable en ambos juicios. Y como tal, a nosotros nos llegan en revisión, a los tribunales de amparo les llegan a través del recurso de revisión, sentencias que dictan los jueces de distrito, que dictan los tribunales unitarios de circuito, y en donde también a veces, no podría decir con qué tanta frecuencia, no tengo estadísticamente el dato, pero hay muchas concesiones que tienen como sustento la aplicación del principio de mayor beneficio. Y aquí, en este caso, el órgano revisor tiene una ventaja. El órgano revisor ya vio lo que hizo el juzgador de primer grado, ya vio cómo resolvió el problema y muchas veces el cuestionamiento es, oye, ¿por qué me conceden por esta cuestión si eso no es lo que genera mayor beneficio? Y eso se vuelve una cuestión litigiosa, una cuestión que es objeto de discusión en la segunda instancia. Yo creo que en estos casos ahí podríamos derivar varios análisis. Uno, un problema es que a veces los jueces no justifican por qué la concesión del amparo obedece al principio de mayor beneficio. Es decir, tenemos que justificar por qué este argumento implica una tutela con un impacto de mayor beneficio y por qué no los otros. Entonces, esto no hay que hacer tanta argumentación, pero sí hay que justificarla, porque a veces, y eso ocurría antes de que hubiera todo este cambio. Quiero pensar en la materia penal, por ejemplo, porque como aquí me imagino que hay de todo, o sea, se impugna un auto de formar prisión. Digo, yo tengo mucho que no voy a la materia penal, pero voy a tratar de hacerlo, llevarlo a ese terreno. Se reclama un auto de formar prisión. Y en los conceptos de violación cuestionan que no se cometió el delito, no se demuestran los elementos del delito o no está demostrada la probable responsabilidad. Y además omitió el juez tomar en cuenta varias pruebas. No está fundado ni motivado. A veces, a mí me tocó ver casos en los que no había la argumentación, no había el concepto de fundamentación y motivación, y los jueces decían, en suplencia de los conceptos de violación, te concedo el amparo porque la resolución reclamada no está fundada ni motivada. Ahora no pasaría ese filtro. O sea, si nosotros supliéramos para que la autoridad responsable fundara y motivara, estaríamos cometiendo un error porque estaríamos violando el principio de mayor beneficio. O sea, aquí también tendríamos que observar esto. También tendríamos que ver, no, ¿cuál es el argumento que proporciona mayor beneficio? No debiste conceder por eso. Pero además, tienes que justificar por qué elegiste ese argumento y por qué no elegiste los otros.
Una. Y aquí nos vamos un poquito, nos acercamos al terreno de la suplencia de los conceptos de violación. Hay una regla aquí la tengo. Esta voy a leerlo literal. El artículo 79 establece en el último párrafo: la suplencia por violaciones procesales o formales solo podrá operar cuando se advierta que en el acto reclamado no existe algún vicio de fondo. Esto no existía antes. ¿Qué implica ahora? A ver, para que yo pueda suplir los conceptos de violación, primero, no debe de haber violaciones procesales o formales. ¿Sí? Perdón, si yo voy a suplir los conceptos de violación en torno o por violaciones procesales o formales, sí lo puedo hacer, pero siempre y cuando no haya, dice, cuando se advierta que en el acto reclamado no existe algún vicio de fondo. No hay ninguno. No hay ningún argumento donde se cuestione el fondo. Entonces puedo suplir por violaciones formales o procesales. Pero también habrá casos en los que uno diga, bueno, sí hay argumentos de fondo, pero ¿bajo qué condiciones podría suplirse los conceptos de violación? A pesar de eso, si hubiese violación, si hubiese violaciones procesales y formales que pueden ser fundadas. El artículo 79 de la Ley de Amparo, el último párrafo, yo creo que hay que conectarlo con el artículo 189, que se refiere al mayor beneficio, al principio de mayor beneficio, porque el artículo 189 establece lo siguiente: el órgano jurisdiccional de amparo procederá al estudio de los conceptos de violación, atendiendo a su prelación lógica y privilegiando en todo caso el estudio de aquellos que, de resultar fundados, redunden en el mayor beneficio para el quejoso. Aquí es donde trae la jurisprudencia y le incorpora al 189. En todas las materias se privilegiará el estudio de los conceptos de violación de fondo por encima de los de procedimiento y forma, a menos que invertir el orden redunde en un mayor beneficio para el quejoso. Yo creo que aquí tenemos que interpretar el último párrafo del artículo 79 con la parte final del artículo 189, de tal manera que podríamos llevar a cabo, podríamos derivar varias normas, como el texto ya interpretado. O sea, podemos derivar por lo menos dos reglas. La regla general es, cuando se aplique el criterio, el principio del mayor beneficio, se privilegiará el estudio de fondo. El estudio de fondo es preferente. Primero, te debes de ocupar del fondo. Segundo, cuando vayas a suplir los conceptos de violación, solo puedes hacerlo considerando violaciones procesales o violaciones formales si no hay violaciones de fondo. Y habría que añadir otro punto, a menos que, como lo dice el 189, la protección, considerando el principio de mayor beneficio, redunde en un mayor beneficio para el quejoso. Pero tendríamos que demostrarlo. O sea, tendríamos que justificar por qué en un caso concreto, el principio de mayor beneficio permite que optemos por... a ver, parece que ya. Por favor, perdón, había ahí... Ya. Bueno, entonces, aquí el principio de mayor beneficio habría que interpretarlo en algunos casos donde esté en juego la suplencia, el 79 con el 189.
Es decir, regla general, primero se debe de conceder el amparo o se deben suplir los conceptos de violación por violaciones de fondo. O, excepcionalmente, se puede conceder el amparo o suplir los conceptos de violación por violaciones formales o procesales si, concediendo el amparo por estos motivos, el quejoso obtiene una mayor protección. Esto es muy excepcional, pero eso sería válido hacerlo, de modo que creo que en este caso creo que podríamos hacer este ejercicio. Y fíjense que además de esta correlación que puede haber entre causa de pedir, suplencia entendida bajo estos criterios y principio de mayor beneficio, también podríamos aplicar el principio de la coherencia. Y aquí yo me voy a apoyar en unas ideas del magistrado Leonel Castillo, un magistrado en retiro muy brillante. En mi opinión, era el mejor magistrado federal del país. Yo creo que es de las personas que todo mundo que estábamos en el Poder Judicial creíamos que era el ideal para ser ministro de la Corte, pero ya está en retiro y sin embargo dejó un legado muy importante en la jurisprudencia y en precedentes de ese tribunal. Y él consideró que el principio de coherencia es un principio importante. De hecho, lo condensó en una tesis que se refiere al principio de exhaustividad. O sea, el principio de coherencia comprende la congruencia y la exhaustividad. La congruencia, pues como todos lo entendemos, que hay una correlación entre lo planteado y lo resuelto. El juez, por regla general, no puede resolver cuestiones diferentes a las que le fueron propuestas. Yo diría que aquí, salvo que en materia de amparo, en ciertos casos, el juez pueda integrar a la litis cuestiones ajenas, pero que sean esenciales para la decisión del correspondiente. Eventualmente lo puede hacer. Y en el principio de exhaustividad, él consideraba que había sido mal entendida, como decir, estudia todo. O sea, la congruencia es, estudia lo que te plantean, que hay una correlación, no resuelvas algo ajeno a lo que te están planteando. Y la exhaustividad es, estudia todo. Pero en el estudio general, en el estudio de todo, tienes que verlo desde una óptica más amplia. Y eso implica estudiar con profundidad cada caso. Y eso yo creo que no es aplicable solo a los tribunales de amparo, o sea, todos los órganos jurisdiccionales. Agota el estudio de todas las cuestiones que tienes que tratar. Agótalas en cada una de sus partes, cuestiones probatorias y cuestiones de interpretación. Formula hipótesis. Formula hipótesis, elige la hipótesis que se demuestre y rechaza las otras, las hipótesis rivales. Si tienes varios criterios de interpretación, agota el estudio de ellos y determina cuál es la interpretación que debe regir. Dar las razones de por qué debe prevalecer una cierta interpretación y justificar por qué se rechazan las otras, porque esto fortalece la decisión. O sea, si yo determino que de dos interpretaciones posibles elijo la A y digo por qué, también tendría que decir por qué rechazo la B y cuáles son las razones en que me apoyo para desechar esa otra interpretación. Y en materia probatoria, algo que a lo mejor muchos hacen, pero que a lo mejor no le dábamos nombre, es llevar a cabo un razonamiento probatorio que me permita comprender, valorar todas las pruebas que se presenten en el caso que sean conducentes.
Yo creo que de entrada es decir, ¿por qué hay algunas pruebas que no tendrían ni siquiera que ser incorporadas con el conjunto más sólido? Separarlas, es decir, estas son ajenas, dar las razones de por qué se descartan unas. Y después, es decir, ¿cuáles son las pruebas que demuestran la pretensión que va a ser acogida por el juzgador? ¿Y cuáles son las pruebas que se van a, que se van a desestimar? O sea, en el fallo justificar por qué se eligen unas y se le da ese valor probatorio y por qué a otro conjunto de pruebas se les niega cualquier valor probatorio. O sea, esto también refuerza la decisión. Incluso en temas de interpretación, Esquiaga, el autor español que ya les había mencionado, él considera, apoyándose en las disposiciones de las leyes electorales, que establecen que en la interpretación de las normas electorales tienen que aplicarse los criterios, dice, gramatical, sistemático o sistémico y funcional. Es decir, no es yo acudí al criterio gramatical y llego a esta conclusión. Esquiaga dice, revisa todos los criterios interpretativos para el caso, obtén un resultado y confróntalo, porque eso te puede servir para decir, hay dos interpretaciones que son coincidentes y a lo mejor son las más fuertes. La más fuerte, en cierto sentido, nosotros no tenemos criterios de prevalencia. No tenemos un orden establecido en las leyes que diga la interpretación primaria, la más importante es la funcional, y cualquiera de todas sus variantes, o la interpretación sistemática, o la literal. Pero más o menos la práctica nos ha dado algunos criterios. Hay autores que han hecho relación de prevalencia, es decir, dan razones de por qué se debe de optar por ciertas interpretaciones y no por otras. O sea, pero finalmente uno podría decir, podemos hacer un estudio conjunto y puede ser que el resultado al que lleguemos si interpretamos una disposición desde el punto de vista literal también nos dé el mismo resultado con una interpretación sistemática o funcional. Y al final de cuentas, ¿eso qué implica? Que si tenemos tres interpretaciones que son coincidentes en el mismo resultado, yo creo que fortalecimos nuestra decisión interpretativa y eso le va a dar una solidez a la sentencia mayor a la que tendría si solamente justificamos la interpretación por la que nos decantamos y nos olvidamos de las otras. Y lo demás está nada más en nuestra mente. Entonces aquí recuerden que en el proceso psicológico de un órgano, de un juez individual o de un órgano colegiado, todos tienen un proceso psicológico y es importante decir cuál fue todo el proceso que pasó por la cabeza de cada uno de los juzgadores que lo llevó a esa decisión. A lo mejor eso es importante porque todo lo que estamos diciendo, imagínense, mentalmente vamos pensando por qué esto es así y por qué no de otra manera. Pero al final de cuentas lo que importa es cómo lo concretamos en el fallo. No todo lo que pasó por nuestra mente al tomar esa decisión, sino exactamente qué fue lo que tenemos como la sustancia de lo que decidimos. Creo que ya el tiempo ya está más o menos en lo que me habían comentado. Bueno, en realidad ya no incluí lo de los recursos porque el tiempo no da para más. Apenas quise compartir con ustedes algunas ideas que se presentan en la práctica jurisdiccional, compartirlas con ustedes y invitándolos para que se adentren en el estudio de estas cuestiones. Hay muchas cosas que hay que estudiar y los que estén en algún órgano jurisdiccional, no solo para que lo escuchen, sino yo creo que también es como una especie de compromiso, porque así como la doctrina no sirve a los órganos si la dejamos en las aulas o la dejamos en la biblioteca,
pues así también, si lo dejamos nada más ahorita así, sin compromiso, yo creo que no cambiamos el mundo. Y yo creo que lo importante es cómo mejoramos todos cada día en el trabajo diario. Yo a lo mejor lo tengo presente cuando algún secretario intentaba en un examen y al final de cuentas no era elegido como juez. Venía conmigo y me decía por qué es lo que falló, qué es lo que creía que le faltaba. Y yo a veces le decía, ¿por qué no ve la sentencia que hace ahora y ve las que hacía hace 2 años o hace 3 años? Si las hace iguales, entonces hay algo que no está haciendo bien, porque quiere decir que no ha mejorado. Y nosotros tenemos que permanentemente estar buscando cómo mejorar nuestro trabajo. La calidad argumentativa de las sentencias nos tiene que dar como resultado también en nuestra formación una mejoría. Y eso puede tener muchas consecuencias en las aspiraciones de cada uno de nosotros. Entonces yo los invitaría a que esto pues lo tomen, lo examinen, lo reflexionen y tratemos de mejorar en lo que cada uno de nosotros hace en su trabajo. Quizás lo dejé un poco incompleto, pero a lo mejor con las preguntas que se vayan suscitando, pues a lo mejor podría completar lo que no dije. Entonces, muchas gracias. Es un gusto siempre estar aquí con la gente de San Luis, de mi tierra, y ojalá que pronto, ya que pase todo esto, y ojalá que pase bien y ya no hubiera más víctimas, conocidas o no conocidas, nos volvamos a encontrar tal vez en un aula o en la universidad, etcétera. Es un gusto estar con ustedes y platicar de estos temas. Muchas gracias. Bien, ¿alguien tiene alguna pregunta que quiera participar? Mientras se animan, yo quiero decirle al magistrado que la verdad fue muy sustantiva su plática. Los fundamentos que proporcionó son suficientes para entender inclusive cómo plantear los puntos de agravio que son fundamentales en cualquier recurso. Nos va a apoyar muchísimo en la materia. Lo que estuviste comentando respecto al artículo 189 creo que es demasiado importante para nosotros. Actualmente en la materia penal se están concediendo los amparos para efecto que se reponga porque los abogados patronos no justificaron o no se mostró ante el audio y video la cédula profesional. Entonces están decantando exclusivamente por valorar ese aparente violación formal o podrías sobre la cuestión sustantiva. Entonces hay esa inconformidad actualmente por parte de los abogados que no entran a la parte sustantiva, sino se quedan con la cuestión meramente formal y pues está afectando también la debida administración de justicia en cuanto a tener pues procesos más rápidos y expeditos. No sé qué te parezca a ti atendiendo ese artículo 189 en cuanto cuál podría ser entender o valorar o estudiar los agravios conforme a ese principio que tan valioso nos da. Directos. En el indirecto, en amparo indirecto. Sí, pero bueno, en todos los casos habría que ver el conjunto de los conceptos de violación que se expresan, porque puede ser que ese sea el que proporciona mayor beneficio. Habría que verlo en comparación con el resto de los argumentos, porque aquí finalmente hay que hacer un examen comparativo y eso implica que haya varios. Entonces, por eso yo creo que en cada caso habría que ver si los argumentos que no se estudiaron porque no proporcionan un mayor beneficio o si no es esa razón, entonces sí podría haber un error. O sea, pero yo no podría emitir una opinión así inmediata si no tuviera elementos comparativos. O sea, necesito hacer una comparación. ¿Por qué se optó por este argumento y si no había otros? Porque a lo mejor no había ninguno o el que había era un argumento más débil. Pero si este es un argumento que no ofrecía más protección porque había otros mejores argumentos más sólidos, entonces yo creo que sí puede haber un error. Pero si llegamos a la conclusión de que hay un error,
es porque había otros argumentos que proporcionaban mayor beneficio y que no eligió el juez de distrito. Fíjate que esto nos sirve muchísimo, perdón, para que el abogado tome como referencia esta parte que nos está señalando y exprese sus agravios en el recurso correspondiente. Entonces creo que nos sirvió mucho, no solamente, insisto, para la cuestión de la sentencia, sino también para formular los agravios en el respectivo recurso. Gracias, qué bueno. Y es un tema ahorita que está de boga, porque de 10 amparos que proceden, 9 son para ese efecto. Entonces creo que nos sirve mucho lo que nos ha señalado. No es tan inusual. Yo reviso proyectos de mis secretarios y yo me doy cuenta de cuando alguien está proponiendo el amparo por un motivo, pero hay otros que se soslayaron. Pues precisamente esta es una tarea muy importante y el secretario tiene un reto, porque hace mucho tiempo, podíamos ver el conjunto de argumentos y era muy fácil optar por violación a la garantía de audiencia en materia administrativa o fundamentación y motivación, que a veces puede ser en materia administrativa algo que sí tengamos que utilizarlo porque a lo mejor es decir que proporciona mayor beneficio, sobre todo cuando ignoramos todo. O sea, si ignoramos todo, entonces, ¿bajo qué condiciones un argumento te puede proporcionar mayor beneficio? Tendrías que ver el caso concreto. O sea, cada caso concreto nos ofrece realidades diferentes. Y cada caso concreto, esas realidades diferentes nos permite hacer comparaciones diferentes, pero a partir de hacer una selección, identificar los argumentos. El que primero los identifique es el abogado. Entonces el abogado puede decir, a ver, voy a plantear un argumento de fondo, informal o varios de fondo. Yo creo que desde ahí el abogado puede hacer un cálculo de probabilidades. El abogado ya puede ir detectando cuál es el argumento que si es considerado por el juez de distrito, le va a permitir que le otorguen una protección mayor. Porque si no es así, para eso está la revisión. Y en la revisión, cuando hay algo como eso, el primer tema que se debe de estudiar, antes que cualquier otro, es si la decisión del juez está justificada conforme al principio de mayor beneficio o no. Ese sería el primer gran problema en la revisión. Y eso es algo que más o menos se ha planteado. Y se nota de enseguida, o sea, no tiene alguien que pasar por un tribunal para darse cuenta de esa situación que se presenta. Entonces, pues muchas gracias. Desde la visión del abogado, ¿sí? Saber cuáles son los argumentos que él cree que pueden ser acogidos. Y desde el punto de vista del juzgador, conocer muy bien cada argumento y conocer sus implicaciones y sus consecuencias para saber cuál de todos, en orden a las consecuencias que derive, les permiten otorgar un amparo conforme al principio de mayor beneficio. Muchas gracias. ¿Alguien más tiene alguna pregunta? Anímense. Aprovechemos que tenemos en este momento. Todos. Bien. ¿Preguntas? ¿Se admiten preguntas? No creo que haya quedado todo claro. Yo creo que sí quedó todo claro y creo que fue muy sustancial y muy claro, insisto, este principio fundamental de la 189, creo que de ahí nos vamos a tomar para partir para para cualquier recurso y pues tuvimos mucho gusto de haber contado con tu asistencia, entraron pues 50 personas que estás apoyando a través de esta plática tan sustanciosa y pues nuevamente te agradecemos. Gracias, Dora. Cuídate mucho.
Gracias Un saludo para igualmente. todos y ojalá que pronto nos veamos ya presencialmente. Gracias. En el chat te están saludando, te están dando las gracias porque dicen que fue muy sustanciosa la plática. Sí, gracias a todos, gracias a todos. Buenas noches. Saludos. ¿Alguien quiere saludarlo? Lupita. Compañero. Soy la licenciada Guiñaga. Saludo. Hola, Lulú.